¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, voy a empezar a compartir ya. Un ratito. Ya, a ver, vamos a empezar la clase ya. Hoy día tenemos que hacer doble tema en realidad. Doble teoría, mejor dicho, porque nos faltaba desarrollar lo que era predicción léxica y antonimia. Así que lo vamos a hacer juntos. Y así ya la próxima clase podemos ya empezar con lo que es semana 5. Ya, a ver, empecemos. Ahora, también si da tiempo, ¿no? Voy a tratar de ver si podemos hacer un quizzes. Ya, también la idea sería esa, aunque no sé si va a dar tiempo, porque como vamos a hacer doble teoría, va a ser un poco complicado, pero vamos a probar, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con predicción léxica. Ya, como todos saben, este tipo de ejercicio, ¿no? Trata de una oración, suele ser de una línea, máximo dos líneas, y tiene una palabra subrayada. Nosotros lo que tenemos que hacer es elegir la alternativa, ¿no? Que contenga la palabra que deba reemplazar a esta palabra que aparece subrayada. Pero, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Bueno, se toma en cuenta el contexto, ¿no? Así se dice, el contexto. A ver, vamos a ver un poco a qué nos referimos con contexto, ¿ya? Acá quiero que participen, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, me van a decir si estas ideas, estas frases, estas oraciones tienen un mensaje preciso o no. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si yo digo, hizo un plato. A ver, ¿tiene un mensaje preciso o se puede prestar a la ambigüedad? O sea, se puede interpretar más de una forma. A ver, ¿qué piensa? ¿Es preciso o impreciso esta oración? Impreciso, me dice Pamela. Ya. Yaren también, impreciso. Ya. Claro, es impreciso porque no te dice de forma directa cuál es la idea, ¿sí o no? Porque se puede entender de dos formas, sobre todo de dos formas, ¿no? Por ejemplo, de repente, lo primero que se me viene a la mente cuando dice hizo un plato, es que se refiere a que preparó, ¿no? Un plato de comida, ¿no? De repente preparó, no sé, arroz con pollo, no sé. Pero hay otra forma también, ¿no? Hay otra forma en la cual se puede entender este mensaje. Si, por ejemplo, estamos pensando que estamos en un taller, ¿no? En un taller y hay un maestro alfarero. Entonces, acá puede ser que hizo un plato en el sentido de que lo fabricó, ¿sí o no? Fabricó. Y acá sería cocinó, ¿no? El otro contexto. O preparó. Entonces, este verbo hizo es amplio. ¿No? Es amplio porque te permite pensar en más de una posibilidad. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no sabemos exactamente a cuál de las dos situaciones se está refiriendo. Entonces puede generar cierta confusión en la persona que está recibiendo el mensaje, ¿no? De tal manera que no lo recibe de la forma correcta, puede entender otra cosa. Lo mismo pasa con eso, mira. Hicieron una obra teatral. Yo, por ejemplo, acá puedo entender varias cosas. Yo, por ejemplo, puedo entender que se refiere a los actores, pero de repente se refiere al director o directores, o de repente a los productores. Y si fueran los actores, ¿qué verbo deberían usar? Actuaron, escenificaron, ¿no? Caracterizaron. Si fueran los directores, dirigieron. Si fueran los productores, produjeron, ¿sí o no? Pero este hicieron no especifica qué tipo de actividad estamos hablando. Y en una obra de teatro incluyen varias actividades diferentes. Entonces tampoco es preciso. Y a ver, ¿qué opinan de este último? Mira, haré una cosa. Si alguien te dice esto y solamente te dice esto, tú entiendes exactamente qué es lo que va a hacer o no sé, no te queda claro nada, ¿sí? No te queda claro absolutamente nada. Lo único que sabes es que algo hará, pero no tienes ni idea de qué va a hacer ni qué características tiene lo que va a hacer. Prácticamente se puede aplicar a cualquier actividad que se pueda pensar. Acá la variedad de posibilidades ya es
casi infinita. Al menos en la primera habían 2 posibilidades, ¿no? Y acá de repente habían 3. Pero aquí ya peor, ¿no? La cuestión es peor. ¿Por qué es peor? Porque tanto el verbo hacer como la palabra cosa no son precisas. No son precisas, ¿no? Observa lo siguiente. Si en el diccionario, ¿ya? Buscamos el verbo hacer, ¿no? Adivina cuántos usos del verbo hacer puede haber. A ver, adivina cuántas acepciones. A ver, dame un número. ¿Cuántas acepciones crees que tiene el verbo hacer? A ver, antes de buscarlo, a ver, dame un número. Para ver si se acercan o no. A ver, ¿cuántas acepciones crees que tiene el verbo hacer? Ya, 20, me dice, es un número interesante, 20. 60, me dice Fran, ya se ha ido bastante lejos ya. 18, ya. 10, 5, a ver, vamos a ver quién se acerca más. ¿Ya? Vamos a ver quién se acerca más. A ver, mira, el verbo hacer, que es un verbo que se puede aplicar en muchos contextos, ya, observemos. Mira, está enumerado, ¿no? Las acepciones. Ahí está. 58 acepciones del verbo hacer. 58, ¿no? Y acá tiene otros usos ya coloquiales, ¿no? Pero mira, 58. Es decir, al final Frank se acercó más. Parecía que cuando dijo 60, parecía demasiado, pero he puesto el chat para todos, ya me había olvidado hacer eso hace rato, ya. Frank había dicho 60, ¿no? Entonces estuvo muy cerca porque son 58 acepciones. ¿Qué significa que sean 58? Quiere decir que yo puedo usar el verbo hacer en 58 situaciones diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo uso el verbo hacer, pero no especifico a qué me estoy refiriendo, la persona no va a saber exactamente el mensaje, porque pueden ser 58 posibilidades diferentes. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que es importante la precisión léxica. Precisión léxica justamente es usar la palabra precisa de acuerdo al contexto. Y también significa evitar en lo posible estas palabras como hacer, como cosa, ¿no? Que tienen muchas acepciones, que tienen muchos usos diferentes, ¿no? Hay que tratar de evitarlos. Pero con esto no estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que a partir de ahora ya nunca más vuelvas a usar el verbo hacer. Jamás te diría eso, porque yo también utilizo ese verbo. Y de repente a veces lo utilizo cuando pude haber usado una palabra más precisa. Ya. Mira, en el habla cotidiana, en el habla, en la comunicación oral, verbal, ¿no? Que tenemos diariamente con nuestros conocidos, está permitido, ¿no? Usar estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de una persona, la comunicación no se da solamente por las palabras, ¿no? O su significado, sino que se da por muchos otros factores. Por ejemplo, la manera como hablas, ¿no? También el contexto mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, este, haz el plato, ¿ya? Pero lo digo así suelto, ¿no? O sea, así, de manera aislada, ¿no? Haz un plato, ahí no se entiende exactamente, ¿no? Haz un plato, ¿a qué te refieres con hacer un plato? Ya. Pero ¿qué pasaría si yo lo digo cuando estamos en la cocina, estamos todos ahí preparando la comida y yo le digo, haz este plato, ¿no? Ahí sí se entiende. Ahí obviamente por el contexto no se refiere a que va a agarrar arcilla y se va a poner a producir un plato, obviamente no. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de la comunicación a través de solamente textos, ¿no? Sobre todo los textos académicos, que son los textos que se producen en la universidad, por ejemplo. Cuando tú ingresas a la universidad te van a hacer producir textos académicos. Vas a producir textos académicos. Entonces, cuando uno hace un texto académico, tiene la obligación de no abusar de las palabras de este tipo, sino que debe buscar siempre encontrar la precisión léxica, ¿no? Escoger las palabras precisas. Y tienes tiempo porque tú vas a revisar tu texto y te vas a dar cuenta, no, acá estoy usando una palabra imprecisa, mejor utilizo el término adecuado. Y aquí vas a aplicar lo que estás viendo acá en C pregunta. ¿Ya? Para que me hacen una pregunta. Pero puede ser de servir el plato o de cocinar. Ah, claro, exacto, ¿no? Incluso en el contexto de la cocina puede significar el preparar el plato, ¿no? O el servirlo, también puede ser, pero también el contexto te lo puede indicar, ¿no? Si la comida está preparada, obviamente no se va a referir a preparar la comida. Y cuando no está preparada, obviamente no se va a referir a servir, porque tendría que prepararse primero. En el lenguaje cotidiano,
tenemos la libertad de usar palabras imprecisas porque el contexto nos puede ayudar a ser precisos, ¿no? Nos puede ayudar a entender el mensaje. Pero en los textos académicos no, porque solamente van a leer el texto, no te van a tener ahí cerca, no van a ver la situación, simplemente van a leer palabras. Entonces, aquí sí es obligatorio ser precisos, ¿ya? Usar la palabra precisa. El verbo hacer y el sustantivo cosa son palabras imprecisas, porque se pueden aplicar a muchos contextos, ¿ya? Por eso acá dice, ¿no? Destrozaremos vuestra variedad léxica, claro. Ahora, es normal que repitamos estas palabras, es normal, no digo que no los uses, ¿no? Pero hay que evitarlos en contextos académicos, ¿ya? A las palabras que tienen muchas acepciones como hacer, se le llama palabras baúl, ¿no? Estas palabras que tienen muchas acepciones, ¿no? Cosa, tener, poner, hacer, son palabras baúl. Por ejemplo, tener, mira, tener. Yo, por ejemplo, puedo tener una enfermedad, pero también puedo tener salud, puedo tener ahorros, puedo tener deudas, puedo tener amigos, puedo tener juguetes, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, el verbo tener se puede aplicar a una gran variedad de contextos. Por eso se le llama palabra baúl. ¿Y por qué baúl? Porque un baúl, ¿no? Tú sabes que es un objeto que sirve para guardar muchas cosas. Es grande. Tú puedes ahí guardar, no sé, objetos que tienen que considerar el tamaño y varios. Son grandes los baúles, ¿no? Y por eso se le llama palabras baúl, porque son palabras que pueden tener varias acepciones, así como hacer, que tenía 58, ¿no? 58 acepciones de una misma palabra. Eso quiere decir que esta palabra es imprecisa. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Acá me tienen que ayudar todos. Te voy a presentar un párrafo, ¿ya? Que tiene palabras que aparecen en otro color. Lo que tienes que hacer tú es elegir la palabra precisa, ¿no? Reemplazar la palabra por la palabra precisa, pero tomando en cuenta el contexto, porque el contexto es lo que te dice qué palabra debe ser la que reemplace. Si yo digo Juan tiene miedo, en lugar de tiene, ¿qué puedo decir? Claro, ¿no? Como dice Javier, siente, porque el miedo es un sentimiento, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a tiene dinero, es diferente. Luego dice, porque debe hacer 10 ejercicios antes de que termine el examen. Resolver, exacto, José, resolver, ¿no? Porque son ejercicios que requieren soluciones, ¿no? Entonces, resolver se dice, correcto. Y luego dice, llevará aritmética nuevamente el próximo ciclo. Yo les pregunto, cuando dice aritmética, ¿a qué se refiere? ¿A la disciplina de la aritmética o al curso? Al curso. Sí. Ahora les pregunto, ¿habrá un verbo que signifique así de forma específica llevar un curso? ¿Existirá ese verbo que signifique exactamente, ¿no? De manera precisa, llevar un curso? ¿Habrá o no habrá? Así que se utiliza eso. Exacto, sí. El verbo cursar. Cursar significa de manera específica, 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 llevar un curso. Cursar. Entonces acá será cursará aritmética el próximo ciclo. Todo por no poner atención a las cosas del curso. Cuando dice poner atención, ¿por cuál lo puedo reemplazar? Prestar, sí, porque se refiere a dar tu tiempo, ¿no? Dar tu atención, prestar. Y por uso lo utilizamos mucho, ¿no? Correcto. Y luego dice las cosas del curso. A ver, vamos a facilitar un poco la cuestión, ¿ya? En lugar de las, hay que poner los, para que se pueda interpretar mejor. A ver, si acá te dice las cosas del curso, se refiere a aquello que compone un curso, ¿no? Ahora, ¿qué elementos tiene un curso? Los temas, pues, ¿no? Los temas. Muy bien, José, los temas. ¿No? Todo por no prestar atención a los temas del curso. O a las clases también puede ser, también podría ser. ¿Ya? Ahora, he cambiado el género del artículo, las por los, pero eso no quiere decir que eso se pueda hacer en los ejercicios de las prácticas. No, esto es solamente el ejemplo, nada más. En las prácticas tú no puedes cambiar nada que no sea la palabra subrayada. ¿Ya? Solamente la palabra subrayada se mueve, se modifica en el caso de los ejercicios que vemos en las prácticas. ¿Ya?
Justamente la actividad que ustedes acaban de hacer es la precisión léxica, ¿no? Imagina que tú escribes tu texto, ya, lo escribes todo, lo redactas tu texto y lo vas a presentar al profesor en la universidad. Pero yo te sugiero que antes que lo presentes, hagas lo que acabas de hacer acá. Ver qué palabritas pueden cambiarse por otras palabras más precisas. ¿Ya? Y yo te recomendaría que lo hagas a partir de ahora, ¿no? Cada vez que escribes un texto, de repente hasta por celular, a ver, observa otra vez y ponte a pensar qué palabra sería más precisa, ¿no? Y vas a quedar mejor, ¿ah? Vas a quedar bien. A ver, método de resolución. Mira, antes de empezar a ver uno por uno los pasos, antes de ver esto, quiero recordarles lo siguiente. Lo que es precisión léxica, ¿ya? Los ejercicios de precisión léxica son muy parecidos, por no decir a nivel teórico son exactamente lo mismo que los ejercicios de definiciones. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita les explico por qué es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Mira, ¿recuerdas que en la clase de definiciones yo les mencioné que la definición de una palabra es lo mismo que el uso de la palabra? O sea, uso y definición eran las dos caras de la misma moneda. Si tú podías usar la palabra, podías obtener su definición. Y si tú sabes su definición, puedes usar la palabra. ¿Ya? Por eso cuando tú tenías una definición, ¿qué tenías que hacer? Tratar de plantearlo en una situación, ¿no? O si querías obtener la definición de una palabra, tenías que pensar un contexto, un uso, y a partir de eso inferir la definición. Acá es lo mismo, solamente que en lugar de darte la definición, te dan un uso de la palabra, te dan el uso. ¿Por qué? Porque te dan un contexto, una situación, la oración. ¿Ya? Por eso el primer paso es esencial, es muy importante. El estudiante debe leer el contexto, debe leer la oración, porque la oración es lo que le va a decir cuál va a ser la respuesta. Es lo único. ¿Ya? Lees el contexto y el segundo paso, una vez que analizas bien, es inferir qué debe significar la palabra que está subrayada. Lo mismo que en definiciones. A partir del uso, tú infieres la definición. Ya. Ya inferiste la definición. ¿Ahora qué haces? Ahora recién vas a las alternativas y vas descartando aquellas alternativas que no se ajusten a esa definición que tú has obtenido en el paso 2 hasta que llegues con la respuesta. Entonces, si te das cuenta, en el fondo es prácticamente lo mismo que se hacían definiciones. Porque tú con el uso de la palabra o la definición ibas descartando alternativas que no se ajusten a esa definición. Y para eso siempre volvías al uso de la palabra, ¿no? Acá ya te dan el uso ya, te dan el contexto. Lo que tienes que hacer es inferir la definición y luego eliminar alternativas que no se ajusten a esa definición, ¿ya? Ahora, con eso también te quiero decir otra cosa. No cometan el error más común. Yo podría decir que es el más común, ¿ya? Que cometen los estudiantes y sobre todo cuando pasan las semanas y cometen este error. ¿Cuál es el error? Saltarse este primer paso. O sea, lo leen, claro, pero no lo analizan. El estudiante a veces lee el texto, lee el contexto y ya de frente se va a las alternativas. Encima se salta el paso 2. Lo que tú tienes que hacer es analizar bien el contexto, inferir el significado que buscas y recién ahí ir a las claves. Así que ir a las claves te va a tomar tiempo, no va a ser lo primero que hagas, ¿ya? A ver, antes de ver ejercicios tal cual vienen en las prácticas, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Observa. Te voy a ir presentando oraciones breves, muy breves, ya que son solamente para, como ejemplo van a servir, ¿ya? Te voy a presentar oraciones muy breves y lo que tú tienes que hacer es decirme por qué verbo se debe reemplazar el verbo que aparece ahí, que es una palabra baúl, ¿ya? Por ejemplo, mira, si te dicen hacen una casa, ¿qué verbo debería reemplazar a hacen? Construyen, construyen, claro, construyen, porque construir hace referencia a algo como una casa, ¿no? Construyen, es más preciso, es más preciso. Hacer es cualquier cosa, ¿no? Construyen ya delimitaste ya. A ver, hace un informe. A ver, ¿cuál puede ser? Ya, por acá me dice redacta.
Ya, realiza también, ya, vamos a ver. Hay que recordar que en predicción léxica, ¿no? Debemos elegir la más precisa para el contexto. Y acá el contexto te habla de un informe. ¿Qué es un informe? Es un texto. Es un texto. Es un texto en el cual todas las ideas que aparecen giran en torno a un tema, ¿sí? No son palabras porque sí, sino que todas giran en torno a un tema. Quieren decir algo. Y justamente hacer un texto es el verbo redactar. Redactar es crear un texto. ¿Ya? Es diferente de escribir. No es lo mismo. No es lo mismo redactar que escribir. Porque escribir es más genérico. Es más genérico. Mira, yo por ejemplo, mira, si yo hago esto, mira. Ahí estoy escribiendo. Estoy escribiendo A, B, Z, X, Y, M, S o Z. Pero no estoy redactando. Acá no estoy redactando, porque redactar es cuando creas un texto que tiene toda una estructura. Inicio, desarrollo, conclusiones, no sé, tiene un orden. Eso es redactar, es crear un texto. Escribir no, escribir es simplemente hacer que aparezcan palabras, no sea, sea a mano o por computadora. Ahí no hay diferencia. Entonces sería redacta. ¿Ya? Muy bien, redacta. Hace un poema. Ya, está bien. Si tienes problemas, reinicia tu computadora, vuelves a ingresar con el ID, ¿no? Como ya saben ustedes. No hay problema. Ya, a ver, hace un poema. Ah, ya, el Windows te está presionando. Ya, pero si es hazlo, pero la actualización de Windows tú lo puedes posponer. Ya, depende de ti. Si quieres, reinícialo. Igual acá te estamos esperando. Ya, escribe, me dicen por acá, crea, ya. Recuerden que hablamos de un poema. Ya, un poema. Eh, Cuando se hace un poema, se utiliza un verbo en particular. Ya, por acá me dicen compone. Compone, me dicen por acá. Ya. Que también se aplica en la música, ¿no? Cuando alguien crea música nueva, se dice compone, ¿no? Incluso hay la palabra compositor, claro. En la música sí. En la poesía se utiliza el verbo componer, ¿ya? Que es válido también en la música, o sea, en ambos, ¿ya? Y será porque la poesía y la música son algo parecidas, ¿no? Ambas tienen que ver con el sonido, con la musicalidad, todo eso, ¿no? Debe ser por eso. Entonces acá sería compone, porque es un poema, ¿ya? A ver, hace un delito. Cuando alguien hace algo ilegal, ¿qué verbo se utiliza? A ver, hace un delito. Cometer, exacto. Cometer, cometer, sí. Porque este verbo se utiliza de forma específica. Específica para cualquier tipo de delito. Aunque también se puede aplicar para faltas, ¿no? Por ejemplo, cometiste una falta ortográfica. También se puede aplicar, es un poquito más amplio, pero igual, para hacer algo malo es cometer, ¿no? A ver, hace una estatua. A ver, un verbo que nos diga qué está haciendo este señor en este momento. Esculpe, muy bien, esculpe. Esculpir es el verbo que se utiliza de forma específica para referirse a hacer una estatua. Por ejemplo, si yo acá hubiese dicho realiza, ¿cuál es el problema del verbo realizar? Que es genérico, pues. Se pueden realizar muchas cosas, es un verbo genérico. Acá debemos elegir el verbo específico para lo que te está diciendo el contexto. ¿Ya? A ver, la siguiente. Hace una película. Acá hay quizás más de una opción, ¿ya? Pero vamos a ver qué me dicen. Si te habla en general de una película, ya graba, dirige, ya, está bien. Produce, también.
¿Qué más? A ver. Voy a apuntarlo ya para ir después analizando. Por acá me han dicho graba, dirige, produce. ¿Qué más? Una que empieza con F, filmar. Ya. Y otra que empieza con R, que utilizan para rodar o rueda, ¿no? Rodar. Ya. A ver, entre estas cinco, ¿ya? A ver, grabar puede ser, yo entiendo, ¿no? Cuando están grabando la película, se entiende, sí. Pero grabar no es del todo preciso. Y vamos a ver por qué. Porque grabar significa dejar una huella en algo, ¿no? Por ejemplo, una piedra, tú escribes tu nombre con un objeto de metal, ¿no? Escribes tu nombre, eso es grabar, es un grabado, ¿no? Entonces es un poco genérica esta palabra, un poco genérica, ya. Dirige y produce puede ser, se utilizan en el ámbito del cine, pero ¿cuál es el problema? Que ambas hacen referencia a actividades distintas que están dentro de lo que es la película, pero no son las únicas. Acá cuando dice hace una película parece que habla en términos generales, ¿ya? Así que por ese motivo no pueden ser. Pueden ser estas dos, ¿ah? Pueden ser estas dos. Filmar y rodar si se utilizan en el ámbito de las películas. Y de hecho la RAE, el diccionario, no te va a decir que una sea mejor que la otra, porque ambas hacen referencia al cine, al ámbito cinematográfico. Pero yo les pregunto, por uso de la palabra, ¿cuál de estas dos se utiliza solamente en el ámbito del cine? ¿Rodar o filmar? Claro, ¿no? Hay una palabra que es rodaje, ¿no? ¿Han escuchado? El rodaje de la película, ¿sí o no? El rodaje. Claro, el rodaje se refiere al ámbito del cine. Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a filmar la ceremonia de graduación. Voy a filmar la ceremonia de graduación para acordarnos siempre. Voy a filmar el cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de mi hijo, voy a filmar. Pero yo jamás puedo decir, voy a rodar la ceremonia de graduación. O peor todavía, yo no voy a decir, vamos a hacer el rodaje de la ceremonia de graduación, sino que rodaje ya se está utilizando últimamente para referirse de forma exclusiva al ámbito del cine. Aunque yo me he fijado en el diccionario y no lo mencionan, o sea, mencionan a filmar y a rodar. Pero a mí me parece que por uso en la actualidad más se utiliza rodaje, ¿no? Rodar para referirse a hacer una película. Entonces podemos rodar, ¿no? Rueda. Hace un terno. Ya volvió Sebastián. Simplemente estamos reemplazando la palabra por la palabra más precisa. ¿Ya? Si decimos hace un terno, en lugar de hace, ¿qué verbo podemos usar? Confecciona, dice Aimé. Ya, sí. Claro, ¿no? Incluso por eso se habla de corte y confección, ¿no? Corte y confección se refiere a eso. Entonces, confeccionar se refiere a la actividad a través de la cual se crea, se produce ropa, vestimenta. Hace un cuadro. Bueno, acá depende un poco el contexto en el cual esté inserta esta oración, ¿no? Pero así de forma genérica, a ver, cuando dicen hace un cuadro, ¿qué podrán decir? No se compliquen, es fácil, ¿ah? Es fácil. De repente no piensen que sea esa porque de repente piensan que es muy fácil. Ya puede ser dibujar o pintar, no, dependiendo de cuál sea el resultado final. Generalmente más son pinturas, ¿no? Pero también podría ser un dibujo. Bueno, vamos a poner pinta. Acá no funciona mucho esto porque depende un poco de a qué se refiere con cuadro, ¿no? Depende, necesita más contexto. Bueno, es un ejemplo nada más también. A ver, hacen una fiesta. Se refiere a crear el evento, ¿no? Crear el evento. Ya, realizan, organizan. Es mejor organizan. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué organizar? Porque una fiesta es un evento en el cual participa mucha gente, ¿no? Entonces tenemos que tener todo listo para que toda la gente pueda participar. Por eso se organizan, porque es un evento. Es un evento. Es como organizar una conferencia, ¿no? Porque la conferencia es una reunión de personas, igual que la fiesta. A ver, miren, no cometan el error típico del estudiante apurado. Todavía no lean esto, no lo lean todavía.
Es un error ver muy rápidamente las alternativas. Primero, debes analizar. Recién ahí tienes permiso de ver las alternativas. ¿Ya? Mira lo que dice. Tras haber pasado días sin comer, mira, días sin comer, ingirió el alimento con ansia. Con ansia quiere decir con muchas ganas, mucho deseo, porque tenía mucha hambre, pues, ¿no? Pero se refiere a la manera como ingirió el alimento. Ingirió el alimento con ansia. Hasta lo puedes visualizar, ¿no? Imagina que tú pasas días sin comer. ¿Acaso te van a preocupar los modales? Creo que no. Entonces se refiere a la forma, ¿ya? ¿Cuál palabra de las que están acá abajo hace referencia a la manera exagerada de comer? Y puedes ir por descarte, ¿ah? Puedes ir por descarte. Por ejemplo, desenfreno no puede ser, porque desenfreno no se aplica de forma específica a la forma de comer. Lo mismo pasa con desesperación, lo mismo pasa con impaciencia. Entonces por acá me dicen la C, ¿no? Voracidad me dicen que es la clave. Ya, a ver, entre la C y la E, ¿no? Apetencia sí hace referencia a la alimentación, ¿ah? Sí hace referencia a la alimentación, pero hace referencia al hambre, o sea, a lo que uno siente. ¿Sientes hambre o no sientes hambre? Mientras que el contexto se refiere a la manera como comía. Por eso dice, ingirió el alimento con ansia. Entonces, voracidad, exacto, como un animal, exacto. Voracidad se refiere a eso, a la forma de comer. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué buscamos porque hemos analizado el contexto. Si no hubiéramos analizado el contexto, te aseguro que estarían dudando entre la C y la E. Estaríamos dudando. Y de repente hasta perdemos tiempo. ¿Ya? A ver, la siguiente. O sea, cuando uno está apresurado, lo que puede pasar es que en lugar de demorarse menos, se demora más. Y aparte, tiene más riesgo de equivocarse. Aparte. ¿Ya? A ver, mira lo que dice el contexto. ¿Ah? Habla de una madre. La madre le dio un caluroso abrazo a su hijo. ¿Cómo interpretamos este abrazo de una madre a su hijo? A ver, me dicen su respuesta. Y puedes ir descartando, ¿no? Ya, por acá tengo respuestas. Ya. Más me dicen afectuoso, ¿no? Ya. Como se han tomado su tiempo, entiendo que sí lo han analizado. Se nota que lo han analizado, ¿no? Dice, la madre le dio un caluroso abrazo a su hijo. Hay que pensar en un abrazo. Un abrazo que una madre da a su hijo. Es un abrazo que se realiza como una muestra de ¿qué? De cariño, de amor, de afecto, ¿sí o no? Por eso hablé de una madre. Digamos que no hay un lazo más fuerte que el de la madre con su hijo, ¿no? En el sentido emocional, sentimental. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la palabra cálido? El problema de la palabra cálido es que también se puede referir a la temperatura, ¿sí? Un clima cálido, por ejemplo. En ese sentido, cálido no es más preciso que caluroso, no es mucho más preciso. Tierno no puede ser porque tierno se aplica sobre todo a los animales que son muy, muy jóvenes, ¿no? O a las personas también, ¿no? Por ejemplo, por eso se usa la palabra ternura. ¿En qué casos? Cuando tú ves a un cachorrito, por ejemplo. Te genera ternura el cachorrito, porque es pequeño, ¿no? Es chiquito, recién está viviendo. Eso es ternura. Tiene que ver con eso, con los primeros años de vida, con los primeros tiempos de vida de un ser vivo. Cordial, ¿por qué no puede ser? Porque cordial, un saludo cordial se refiere más a modales, ¿no? Se debe más al respeto, no tanto al amor o al cariño. ¿Sí? Entre afectuoso y acogedor, mejor es afectuoso y me voy a explicar por qué. Me voy a explicar. Mira, lo que pasa es que acogedor es una palabra que se utiliza en el contexto, o mejor dicho, para referirse a un lugar. Un lugar puede ser acogedor o poco acogedor. Si es acogedor es porque me siento bien en este lugar. ¿Ya? Entonces, acogedor se refiere a lugares. Pero nosotros hablamos de un abrazo, así que mejor es afectuoso.
¿Ya? Afectuoso. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. El último. A ver, dice. El náufrago pudo observar a lo lejos un barco que se acercaba. Mira que habla de observar a lo lejos, ¿ah? Es decir, con dificultad, porque está lejos. Cuando algo está muy lejos es difícil de ver, ¿cierto? A ver, me dices tu respuesta. Puedes ir descartando, ¿ah? Descarta aquellas palabras que no hagan referencia a ver algo de lejos. Ya por acá Rafael dice vislumbrar. Ya, vamos a ver qué piensan los demás. Ya, la E también. Ya, la E también por acá. La E. Ya, la E también por dice Yaren. Ya. Claro, como acá dice observar a lo lejos, yo puedo descartar ver, porque ver no implica ver a lo lejos. Es más genérico incluso que observar, porque observar es ver con cuidado, ¿no? Entonces, ver es demasiado genérico. Apreciar tampoco puede ser porque no hace referencia a ver a lo lejos, ¿ya? Constatar tampoco puede ser, porque constatar quiere decir verificar, ¿no? Verificar que algo es cierto, que algo ha pasado. Analizar no porque se refiere a ver algo con mucha atención, ¿no? En sus elementos, etcétera, etcétera. En cambio, vislumbrar significa de forma específica tener dificultades para ver algo, ya sea por su lejanía o porque hay una luz fuerte que me impide verlo bien. Pero entonces sí se refiere a esto de lo lejos, ¿ya? Entonces, de repente tú llegabas a la respuesta sin tener el significado exacto de vislumbrar, pero si ibas descartando, descartando, al final te das cuenta que esa era la posibilidad, ¿no? Y tratabas de acordarte de un contexto, ¿no? A ver, estás en un barco, logra vislumbrar el otro barco, sí suena, funciona, entonces marcas vislumbrar. Y entonces ahí la clave sería vislumbrar. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es antonimia lexical, ¿ya? Y ya con eso estamos al día en las teorías, ¿ya? A ver, vamos a ver. Cuando pensamos en antonimia contextual, la palabra antonimia inmediatamente nos hace referencia a significados opuestos, ¿no? Antonimia es cuando dos palabras tienen significados opuestos. Es todo lo que todos sabemos. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, a ver, el antónimo de vida, muerte. El antónimo de riqueza, pobreza. Antónimo de apogeo, decadencia, ya. Esto es antonimia lexical, pero nosotros no trabajamos así. Nosotros no trabajamos ejercicios de antonimia lexical. Yo he visto otros exámenes de admisión de otras universidades que sí trabajan esto. Es decir, te ponen una palabra y te dicen, ¿no? Marca aquella palabra que sea antónima de la palabra que apareció como premisa. Ya. Pero en la uni no hay ese tipo de ejercicio, sino que lo que hay es antonimia contextual, que es diferente. Y por suerte que es antonimia contextual, porque es más interesante. ¿Ya? Vamos a ver un poco de qué trata. Mira, a ver, si yo les pidiera lo siguiente, díganme un antónimo de la palabra frío. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si yo te pido antónimo de frío? A ver, caliente, ¿sí o no? Claro, exacto, está bien. Caliente. O calor, ¿no? Lo mismo, ¿no? Caliente. Efectivamente, ¿no? Si yo pienso en la palabra frío, en lo primero que pienso es en la palabra caliente como antónimo. Pero, ¿qué ocurre en este contexto? Mira, acá aparece la palabra fría, faltó la tilde, siempre los memes cometen errores de ortografía. Ahí está. En este contexto, ¿el antónimo de fría es caliente o no? Aquí en este contexto, la palabra fría, ¿su antónimo es caliente también?
No, ¿sí o no? No es caliente. ¿Por qué no es caliente? Porque se refiere a otra cosa cuando dice persona fría. ¿A qué se refiere con persona fría? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa que una persona sea fría? Poco afectiva, exacto. Poco afectiva, ¿no? Corazón de piedra, como se dice, ¿no? Que no tiene sentimientos. Todo eso. Entonces, en ese contexto, el opuesto, ¿qué debe significar? Lo opuesto de lo que está acá. Entonces, ¿qué podría funcionar como antónimo? Sentimental, exacto. Sentimental, afectuosa, cariñosa de repente, puede ser también, ¿ya? Entonces, en este contexto, el antónimo de frío no es caliente. Lo que pasa es lo siguiente, mira, cuando yo te pregunté el antónimo de frío, tú de manera automática, ¿ya? Hasta yo diría inconsciente, tú pensaste en un contexto. Tú le diste contexto, pero le diste el contexto que primero se te viene a la mente, que es de temperatura. Y como tú pensaste en frío como temperatura, por eso me dijiste que su antónimo era caliente. El tema es que la palabra frío se puede entender de otras formas. Se puede usar en otros contextos en los cuales no implica temperatura. Entonces, lo que tú vas a hacer es elegir el antónimo más adecuado para el uso de la palabra frío que se está dando en el texto. ¿Ya? Eso es antonimia contextual, porque tomamos en tema el contexto para saber el antónimo más adecuado de una palabra. Con esto, lo que te quiero decir también es que cuando tú resuelves antonimia contextual y te aparece una palabra subrayada, lo que tú tienes que hacer no es elegir cuál alternativa tiene es el antónimo de la palabra subrayada, sino que lo que tienes que hacer es elegir el antónimo más adecuado para este contexto. Eso es lo que tienes que hacer. Y por eso lo más importante, ¿qué cosa es al final? Analizar el contexto. Porque el contexto es lo que te va a decir cuál es el significado opuesto, cuál es el antónimo. ¿Ya? Ojo con eso. A ver, mira, si tenemos la palabra suave, ¿ya? Tenemos la palabra suave. Si tú buscas en internet antónimos de suave, te va a salir una larga lista de palabras. Muy larga lista de palabras. Pero mira los antónimos que yo te voy a proponer de suave. Mira, observa. Áspero, irascible, repentino. Yo les pregunto, si yo alguna vez te hubiese pedido antónimo de suave, ¿tú hubieras pensado en la palabra repentino o no? Como antónimo de suave. ¿Es lo que se te viene a la mente cuando piensas en antónimo de suave? La palabra repentino antónimo, no, ¿sí o no? Lo más probable es que no lo pienses como antónimo, pero sí puede funcionar como antónimo dependiendo del contexto en el cual aparezca la palabra suave. Observa. Decidió hacer un cambio suave en sus hábitos. Yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por cambio suave de los hábitos? Cambio suave. ¿Cómo entienden suave en este contexto? ¿A qué se refiere con cambio suave? Lento, ¿sí o no? Como dice Dante, ¿no? Lento, despacio, poco a poco, poquito a poquito, ¿no? Poco a poco, nivel a nivel. Poco a poco vamos cambiando. Entonces, lo opuesto, ¿qué va a ser? ¿Un cambio de qué forma? Un cambio rápido, ¿sí o no? Un cambio de un día para otro. Ese es su opuesto. Les pregunto, ¿cuál de esas tres palabras significa rápido? De golpe, ¿no? De improviso. Exacto. La palabra repentino. Entonces, en este contexto, la palabra repentino sí puede funcionar como antónimo de suave. ¿Y por qué? Por el contexto. Por el mismo contexto. El contexto es lo que te dice todo. Otro ejemplo, mira. El chef en jefe era muy suave con los cocineros. Acá cuando utiliza la palabra suave, no lo utiliza igual que acá. Acá se refiere al trato que daba el jefe a los demás cocineros. Entre áspero, claro, calmado, ¿no? Era muy calmado. Entonces, entre áspero e irascible, ¿cuál puede funcionar como antónimo? Irascible, ¿no? Que significa una persona que tiende fácilmente a la ira, se molesta, se irrita, ¿ya? Pierde los papeles, ¿no?
La tela que ofertaba resultaba suave al tacto. Ya, ahora sí está utilizando, ¿no? Para referirse a áspero, ¿no? O sea, lo opuesto, ¿no? Porque es el tacto. Ya, ahí está. Observen algo. Estos tres antónimos de suave, les pregunto, ¿son sinónimos entre ellos? ¿Son sinónimos? No, ¿sí o no? Es más, no solamente no son sinónimos, sino que no tiene nada que ver el uno con el otro. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver áspero con repentino? ¿O qué tiene que ver irascible con repentino? No tiene nada que ver. Sin embargo, los tres funcionan como antónimos de suave. ¿Por qué motivo? Porque suave se puede aplicar en más de un contexto. Y lo que tú tienes que hacer es elegir el antónimo que se adecue al contexto que te están planteando, ¿no? Sea el que sea el contexto que te plantee, ¿no? Que puede ser diferente. Como acá, que utilizamos la palabra suave 3 veces, pero los antónimos son diferentes, porque el contexto lo determina, ¿no? A ver aquí, dice, la conferencia del Nobel fue pesada. Ay, está interesante eso, ¿no? Porque si hablamos de una conferencia es el lugar que tú vas a escuchar, ¿no? Información, vas a recibir información, y si te es pesada es porque te aburre, pues, ¿no? Te aburre. Pesado en este contexto significa aburrido. Por eso lo opuesto es interesante. A ver, ¿qué pasa en esta situación? La explicación del filósofo le resultó oscura. La explicación del filósofo le resultó oscura. La palabra oscura, ¿qué significado está teniendo aquí? ¿Cómo es oscuro? A ver. Ya, puede ser tenebrosa, puede ser, pero si hablamos de un filósofo, yo les pregunto, ¿los filósofos cuentan historias de terror? ¿Cómo así una explicación de un filósofo puede resultar? Ya, puede ser misteriosa, puede ser, puede ser, puede ser. Aunque también puede ser por lo complicado, ¿no? También puede ser, ¿no? Como por acá también, también puede ser por lo complicado, porque si son filósofos, no sé si a ustedes les pasa en su curso de filosofía, que a veces algunas ideas filosóficas les parece complicadas, ¿no? Un poco como exactamente qué se están refiriendo, ¿no? Puede ser como denso, también puede ser así, ¿no? Sobre todo a que es complicado de entender, difícil de entender. Por lo tanto, lo opuesto de oscuro, ¿qué debe significar en este contexto? Claro, ese es lo que significa oscuro, incomprensible. Y el opuesto de incomprensible, ¿cuál podrá ser? Porque es antonimia, ¿no? Buscamos el antónimo. Que se entiende, ¿sí o no? Que se entiende, se comprende, logro captar lo que dice el filósofo, ¿no? Entiendo lo que dice. Justamente hay una palabra que significa todo eso, que es inteligible, ya que viene de inteligencia. Es decir, que lo puedo captar con mi inteligencia, lo puedo entender. Inteligible, ¿ya? Por eso en la clase de Platón, no sé si se acuerdan que ustedes vieron el mundo inteligible. ¿Se acuerdan? El mundo sensible y el mundo inteligible, o sea, el mundo de las ideas. ¿Ya? Pero bueno, eso es otro tema. Celso viajaba con unas maletas pesadas a Lunahuaná. Mira, acá lo que es pesada son las maletas. Ya no es la conferencia ya. Por lo tanto, el antónimo no va a ser interesante, porque las maletas no van a ser interesantes. Acá cuando dice que las maletas eran pesadas, se refiere justamente a los kilos, ¿no? Claro, entonces lo opuesto va a ser livianas. Livianas, ¿no? O ligeras también puede ser, pero livianas creo que es mejor, porque se refiere al peso, ¿no? Muy bien. A ver, método de resolución. Mira, es igual que precisión léxica. La única diferencia está en que tú debes dar un paso más, porque te acuerdas que en precisión tú leías el contexto, lo leías. Y del contexto que hacías, inferías una definición. Y luego esa definición la buscabas en las alternativas. Acá lo que debes hacer es lo mismo. Lees el contexto, defines la palabra subrayada, pero inviertes la definición en su negativo. En su negativo, vamos a poner acá negación de la definición. Lo opuesto de la definición. Y luego buscas eso en las alternativas. O sea, agregas un pasito más, que sería invertir el significado de la definición que has inferido a través del análisis del contexto. A ver, dice, el argumento del fiscal fue corroborado por el abogado. Corroborado significa aceptado, ¿no? Dicen que es verdadero, es correcto. Pero ¿qué es lo que es corroborado acá? Es el argumento.
Por lo tanto, lo opuesto va a ser negar un argumento, ¿no? Contradecir un argumento. ¿Cuál de las palabras que aparecen abajo puede significar eso de contradecir un argumento? Ya, por acá Pamela me dice la E ya. Ya cuestionado, ya puede ser también cuestionado, ya. Por acá me dicen la E más, ¿no? Ya. En este caso es la E. Ya es la E, es refutado. Lo que pasa es que cuestionado significa dudar también, ¿no? Dudar o preguntar algo, ¿no? Pero no solo un argumento. En cambio, refutado sí es negar un argumento de forma específica. Ya, esa es la pequeña diferencia. La siguiente dice, el doctor indicó al paciente que mediante una operación se le va a proporcionar un riñón, o sea, le van a dar un riñón. ¿Qué significará lo opuesto? Que le van a quitar un riñón, ¿sí o no? A ver, ¿qué palabra podría significar que le quitan un riñón? Ya, por acá me dicen, ya, ya, a ver, vamos a ver. Acá también tenemos que elegir precisión, por si acaso. O sea, elegir el antónimo más preciso. El antónimo más preciso para el contexto. Y en este caso es extirpar, porque extirpar se utiliza cuando un médico o por motivos de salud te quitan una parte de ti, de tu cuerpo, pero por motivos de salud, o sea, por tu bien. ¿Ya? En cambio, las demás palabras como seccionar significa dividir algo en secciones, ¿sí o no? Es genérico. Yo puedo seccionar una torta, por ejemplo. Extraer también es genérico, porque yo puedo extraer, no sé, un lapicero de mi mochila, por ejemplo. Genérico. Sustraer es como en aritmética, restar, ¿sí o no? Cercenar sí se puede aplicar al cuerpo humano, pero la palabra cercenar es simplemente cortar una parte del cuerpo, quitarte una parte del cuerpo, pero no por motivos de salud, sino simplemente porque sí. O sea, puede ser por castigo, por venganza, lo que sea, pero extirpar se refiere ya a cuestiones más médicas, ¿ya? A ver, la última dice, al final de la clase el profesor nos persuadió para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver, ¿cuál creen que sería acá? A ver, les doy tiempo. Ya, a ver, por acá tengo varias claves. Vamos a ver. Ya. Persuadir significa convencer de algo, ¿no? Y acá el profesor los ha convencido de que postulen a la universidad, a esta universidad, ¿no? Entonces lo opuesto puede significar que los convenza de no postular. O sea, te da razones para que no lo hagas, que sería lo opuesto de darte razones para que hagas algo, ¿no? Sería lo opuesto. Porque postular a algo es una acción. Entonces, te está convenciendo para que hagas una acción. Lo opuesto va a ser, te está convenciendo para que no hagas una acción. ¿Ya? ¿Qué palabra significa convencer de no hacer algo? Convencer de no hacer algo. Disuadir. Disuadir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no puede ser cuarto, no? Que muchos me dijeron cuarto. ¿Y por qué no puede ser convencer también, no? Convencer es simplemente que alguien haga algo, ¿no? Dar razones a alguien para que haga algo, pero no necesariamente para que no haga algo. Y disuadir sí significa convencer de no hacer algo. Coartar significa limitar. Limitar. O sea, restringir, ¿no? Por ejemplo, yo estoy limitado a no salir de tal lugar. Eso es coartar. Limitar, ¿ya? ¿Y azuzar qué significa? Significa literalmente animar a los perros para que ataquen. Eso significa azuzar, ¿ya? A ver, por el chat les voy a escribir para todos, ¿ya? En el chat le voy a escribir
un enlace que va a ser el Quizzes para que lo hagan, pero no ahora, porque ahorita tienen clase. Ahorita no lo vayan a hacer, ¿ah? Sino que solamente guárdenlo en un doc, en lo que sea, en un archivo Word, WordPad, lo que sea, y ya después, de repente, mañana en la mañana lo resuelven. Les va a tomar unos 5 minutos como máximo. Es algo muy breve, es para que practiquen nada más. Lo que pasa es que en esta clase, como hemos hecho doble teoría, no iba a alcanzar el tiempo a hacer la parte práctica, así que la parte práctica se los dejo ahí como tarea. Ya vamos a irle como tarea. Ya, listo chicos, ya estamos en el tiempo, así que voy a dejar de compartir. Acá la respuesta era disuadir, ¿no? Disuadir. Ya, voy a dejar de compartir. Ya, y voy a ver, preguntar si se encuentra el profesor, profesor, ¿se encuentra presente para pasarle? Sí, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal? está? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? A ver, le voy a pasar para que sea hospedador. Primero voy a dejar de grabar, está bien.